Gracias por estar del otro lado y acompañarnos una semana más en este tercera temporada de Seré Curioso. Hoy vamos a charlar con una secretaria de Estado, una ministra del nuevo gobierno que asumió este 1 de marzo. La idea es conocerla un poco más a ella personal y profesionalmente, así que ya le damos las muy buenas noches a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches, gracias ¿Todo bien, por la invitación. colega? Debería Todo saludarla bien, así. todo bien, se extraña que uno lo llamen así. Ya vamos a estar hablando de eso. Bueno, madre ama de casa socialista, padre trabajador de la construcción comunista y afiliado del Zunca. Me da la impresión que había un germen de izquierda, una sensibilidad de izquierda en esa casa, ¿no? Sí, había un combo interesante además, ¿no? De quien ha repasado la historia de la izquierda en este país, del Frente Amplio, con ese componente también de partido tradicional, sabe que es un combo complejo ese. Ahí crecí en esa casa, pero además le agrego con una abuela presente, muy dura, blanca. Cuyos hermanos pelearon con Sarabia. Exacto, entonces era realmente un combo que zafarle a la política era difícil. Ser política no era mucha opción. No era. ¿Y vos sentías, veías un germen izquierdista en tu casa, una sensibilidad por determinados temas? Sí, yo veía un germen, no sé si llamarlo izquierdista, progresista, una atención especial en los temas sociales, una reivindicación de determinadas luchas que venían desde mi abuela. Por eso yo reivindico mucho la figura de la abuela, que además en el 71 ella misma da el paso antes que mis padres. Lo sé. Hacia la izquierda. Pero sin, creo que lo escuché una vez a Yamandú decir al presidente, sin cometer parricidio, o sea, no se arrepiente de cuál fue el nacimiento, porque sería como arrepentirse de lo que son los orígenes políticos de cualquier oriental en todo caso. Pero sí, esa fue, ahí crecí. Bien. Bueno, rochense, pero naciste en Montevideo. Sí, yo nací en Montevideo, viví en Montevideo. Los primeros años. Es que viví en Montevideo hasta que me casé con el papá de mis hijos. Ajá. Y ahí, eso fue en el año 85, saliendo del periodo de la dictadura cívico-militar, y me fui a vivir en el año 87 al Pinar, así que ahí pasé a ser Canelones. De hecho, yo tuve credencial montevideana, credencial Canaria, de Canelones y ahora credencial de Rocha, y volví nuevamente a tener credencial. Soy un poco federalista. Está bien. Pero sí, nací en Montevideo. Digamos que sos rochense por adopción. Por adopción, pero también soy muy montevideana. En un montón de circunstancias me siento muy identificada con esta ciudad maravillosa que es Montevideo, que es como un pequeño París en alguna medida en muchas cosas, pero también Rocha me levantó de alguna manera en un momento, en una etapa de mi vida que fue particular, que fue compleja, me abrió los brazos. Y además mi papá era rochense, mi papá falleció el año pasado y nunca logramos que hablara de vos. Siempre nos habló a mí y a mi hermano de tú. De tú. Había un lenguaje, un idioma muy rochense que se respetaba en casa. ¿Cuándo te fuiste a vivir al Chuy? En el año 2001. No hace, a ver, ya hace 24 años, pero en este siglo. Sí. ¿Cómo es vivir en el Chuy para los que estamos acostumbrados a ir al Chuy? ¿Para hacer alguna comprita y traer para este lado? Es toda una experiencia, porque es irte al interior, pero es también... Es frontera. Tener una dinámica que no tiene el resto del departamento de Rocha. Claro. Chuy tiene una dinámica muy especial, que es el aditivo de ser una ciudad fronteriza. Binacional. De compras, binacional, donde hay una vida social muy fuerte, donde hay una vida cultural muy fuerte, donde en algún momento, y hablando ya de política, toda la dirección política del Frente Amplio eran ciudadanos de Chuy. Mirá vos. El dirigente del Partido Comunista, del Partido Socialista, del PDC en ese momento, de lo que era el 26 de marzo, todo el Partido Comunista, ¿no? Toda esa dirección política estaba afincada en Chuy, y eso le dio la comunidad árabe palestina, que también es un crisol, ¿no? Que va de sirios, libaneses, palestinos.
Todo eso hace que, además sumado en los últimos años a una migración que tiene que ver con gente incluso de zonas del África que vienen a recalar en Chuy, y últimamente montevideanos jubilados que por motivos obvios económicos van a residir allí, y también muchos centroamericanos que en este último tiempo también... Sí, entonces eso le da es como puerta de entrada para muchos emigrantes. Es como muy cosmopolita, muy diferente a otras zonas que son como más resistentes, más conservadoras. Fuiste, lo bromeábamos al principio, comunicadora, locutora de radio, pero también periodista. ¿Ejerciste el periodismo? Sí, ejercí. De hecho, me tocó allá por los años... Bueno, sí, fue en la elección del 2004... entrevistar a todos los presidenciables, ¿no? De todos los partidos. Eso. ¿Y ahí estabas militando en algún sector político? Estaba militando, sí, ya. Igual cuidándome mucho de que no se tradujera. De que no se tradujera, no correspondía. Me parece que ese respeto que hoy tengo de algunos personajes políticos que capaz que no me identifican con aquella muchacha bastante más joven y más delgada, pero tengo un respeto particular con expresidenciables y expresidentes como el doctor Julio María Sanguinetti, como... ¿Le has comentado a Sanguinetti? Yo te entrevisté en Rocha, ¿no? No. Mirá vos, se está enterando, si está mirando. Si está mirando, se está enterando. Estuvo acá en este programa. Y en esos momentos, ¿qué pesaba más? ¿La comunicación o la política? La comunicación, sin duda. ¿Sí? La política es una forma de vida que estaba muy incorporada desde ese nacimiento claro, y ese crecimiento por que una tuve. casa muy política. Pero la comunicación yo la abracé primero como una tabla de salvación importante, porque fue... en ese momento yo estaba separada del papá de mis hijos, estaba con nada más que mis 2 hijos abajo del brazo, que me los llevé conmigo a esa zona del planeta en un momento en que la crisis de 2002, que ya se avisoraba, arrasó con todo, incluido con mi familia. Y ahí la comunicación fue parte de mi vida. Yo sustenté a mi familia, después me llevé a mis padres para Chuy y sustenté a mi familia con la comunicación, que empezó desde pasar comunicados en una radio que tenían que ver con esos comunicados que amo, de la campaña y de las escuelas de campaña que eran, bueno, va la encomienda a tal hora, claro, hasta después un programa magazine, el primer informativo, un programa que mantuvimos hasta no hace mucho con mi esposo, ya casada en segundas nupcias con alguien de allá, que tenía que ver con los deportes secuestres que son muy particulares en el interior, el tango y el rock and roll. Ya vamos a hablar del tango. Y bueno, y de alguna manera eso hizo que después pasara a la comunicación, ya teniendo vínculos más, digamos, de estudiar un poco más y no ser atrevida, porque en definitiva era una profesión que abracé porque la sentía, pero no porque tuviera estudios en ese sentido. Y políticamente comenzaste a militar en la UJC, la Unión de Juventudes Comunistas, y después en el año 89 te pasás al MPP, al Movimiento de Participación Popular. ¿Por qué? ¿Qué viste entonces en la figura de José Mujica en elecciones en las que termina ganando la calle Herrera, ¿no? Sí, en realidad yo siempre soy de las personas que jamás voy a renegar de mis orígenes, así como te digo en lo familiar, ese componente de una abuela muy vinculada al Partido Nacional y a la historia fundamentalmente del Partido Nacional, de las garras zaravistas, de toda esa historia que a veces se romantiza también desde nuestras divisas tradicionales. No reniego tampoco de mis vínculos políticos. Yo creo que en la UJC aprendí disciplina, aprendí también con una influencia paterna muy fuerte. Hablábamos tu padre comunista, afiliado al Zunca. Sí, efectivamente, donde había algunas lecturas que obligadas, no eran entendibles para alguien con 13, 14 años. Claro. Eran lecturas muy fuertes. Pongo el ejemplo siempre de Campos Roturados. Pero en alguna medida eso forjó de alguna manera el temple político. Y después hubo una selección que tenía que ver más con, bueno, ¿dónde me siento cómoda para militar? Si dentro de algo tan estructurado como es un partido o un movimiento que tiene cierta horizontalidad y bueno, la figura de Mujica obviamente tuvo un peso importante. ¿Qué te encandiló de Mujica?
En mi casa siempre se habló de los rehenes en general cuando estaban 4 presos. años había sido, justamente, había sido indultado, ¿no? Efectivamente, amnistiado. En casa había como una relación muy vinculada en general a todo ese espacio que había sido acallado en la dictadura, mucho respeto, ahí no se distinguía quién era quién desde el punto de vista del izquierdómetro que a veces utilizamos para medir quién es más de izquierda y quién no. Entonces, sí, me atrajo su... Yo creo que lo que siempre me atrajo de Pepe, y después cuando le tocó estar sentada a su lado, en la banca en el Senado, pero muchas veces compartiendo una charla que a veces nada tenía que ver con la política, a veces tenía que ver con el tango. Sí, claro. Él y Lucía, grandes tangueros, sí. Me atrajo sobre todo su sencillez, su forma de ser muy genuino y tener un poder de comunicación que trascendía, ¿no? Que no se estudia. El estudio te da muchas cosas, pero hay condiciones innatas, o por lo menos las adquirís con ciertas cuestiones que te pasan en la vida, y bueno, eso me atrajo, y esa sencillez que tenía, que no quiere decir que siempre estuviera de acuerdo con sus planteos. Exacto. A veces no lo estaba, porque también él era parte de una generación que yo a veces escuchaba hablar a Pepe y escuchaba hablar a mi padre con algunos conceptos que, bueno, después la vida nos hizo amigar con esas cuestiones, pero me atrajo, sí, eso. Bien. Sobre todo. Vamos a una pausa. Estamos charlando con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, en la noche de Seré Curioso. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Quiero decirte a vos que estás del otro lado, ¿sos de los que pierden las llaves, el control remoto, de los que se olvidan de la billetera? Bueno, no te preocupes, porque ahora tenés la app Bro a mano, la billetera electrónica del Banco República que te permite pagar todo desde tu celular, hacer recarga de celulares, pagar servicios y más. Es facilísimo. Bro a mano, si está a mano, es más fácil. Estamos charlando con Sandra Lasso, ministra de Defensa Nacional. Hablábamos más temprano de que fuiste comunista en tus inicios, militaste en la UJC. ¿Qué opinión tenés, con la madurez actual, de los regímenes de Cuba y Venezuela? Son complejos. Primero, no tienen nada que ver uno con el otro. Yo creo que lo que significó la Revolución Cubana en su momento, estamos hablando en los años 60, 59, 60, donde se vivía una etapa compleja también en Latinoamérica, donde allí se empiezan a gestar algunas cuestiones que luego derivan en un plan Cóndor y en ciertos... En ese marco hay que entender lo que fue la Revolución Cubana en su momento. Después fue derivando en otras situaciones porque la sociedad cambió. Si hoy me preguntas, hace pocas horas me reúno con absolutamente todos los embajadores o representantes, porque afortunadamente yo me siento muy cómoda viviendo en el régimen que vivo, que es un régimen democrático, republicano, representativo,
Por eso a mí no me duelen prendas al decir que a mí me gusta este tipo de democracia que vivimos, más allá de que también reconozco las desigualdades y las brechas que existen en estas democracias que siempre son perfectibles. ¿Vos querés tener un régimen cubano en Uruguay? Yo creo que no es lo que pretendo, pero tampoco me animo a juzgar a un régimen que también ha tenido determinadas circunstancias, como un bloqueo que es importante y que año tras año se manifiestan públicamente y en organismos internacionales todos los países que tienen voto en determinados lados. Eso no quiere decir que no comprenda también que un país que hoy tiene una población que en grandes, digamos, cantidades vive fuera de su territorio, también tiene que ser complejo. Respeto profundamente todas las visiones. No me animo a señalar con el dedo y a decir esto sí, esto no. Para mi país yo quiero otra cosa. Pero está bien. Pero en un discurso específico, en el Teatro del Galpón, te vas a acordar, hiciste unas expresiones que en su momento despertaron cierta polémica. Vamos, para no dejar afuera el televidente, vamos a recordar un fragmento de un discurso que dabas hace algunos años. En general, aquellos que son hegemónicos, en momentos en que los medios, en general, aquellos que son hegemónicos, quieren hablarnos de la tan mentada libertad, ese don tan arraigado en el corazón de hombres y mujeres, y nos quieren confundir permanentemente. Libertad es tener, libertad es acaparar, libertad es el mercado. Contrariamente, porfiadamente, defendemos con convicción lo que nos enseñaron nuestros padres allá por los 50, 60. Siempre es 26. Reivindicamos la libertad de aquellos que creen en la libertad de aquel hombre libre que es el que tiene un proceso educativo, que tiene salud, que tiene dignidad. Por eso, gracias, Revolución Cubana, por haber sido y ser luz permanente para la libertad. Yo quiero que me expliques la última frase. Gracias, Revolución Cubana, por haber sido y ser luz permanente para la libertad. Esto fue en el marco de los 70 años del asalto al cuartel de Moncada en Cuba, en el Teatro del Galpón. ¿Por qué lo de luz permanente para la libertad? Porque eso es un extracto y no era un discurso. Ah, bueno. Yo estaba cantando. Allí había sido invitada como artista. Había sido invitada como artista. Entre canción y canción, particularmente yo tengo la costumbre de hablar. La invitación... Tengo el debe de ir a verte a Funfun. Esto entre paréntesis. Sigamos. Donde no estoy actuando, aclaro. No. En realidad, eso se da en el marco de un 26 de julio, asalto a Moncada, en una coyuntura particular, ¿no? Asalto a Moncada de aquellos años, ¿no? Donde antes de ese tramo yo venía hablando de situaciones concretas que habían sucedido acá en nuestro país y que tenían que ver con la solidaridad de un país con el que hoy mantenemos relaciones, donde hay una embajada, ¿verdad? Y representantes, donde habíamos tenido en ese momento 100.000 operaciones de ojos, y me refería a la libertad, por ejemplo, en materia de la salud, de la sanidad, que también ahora lo hablamos con el representante cubano. Obviamente hay un bloqueo que también genera dificultades. Hoy hay dificultades tremendas en Cuba. En ese marco hablaba de ese tipo de libertad, porque a veces se nos pone como la panacea la palabra libertad. Y yo pregunto, ¿qué libertad tiene hoy un ciudadano, una ciudadana que vive en un asentamiento, que los gurises se levantan un día de lluvia con frío extremo como hubo el otro día? Y es responsabilidad de todos, ¿eh? No estoy responsabilizando a gobiernos anteriores, es responsabilidad de todo el Estado y de toda la sociedad.
pone las patas en el suelo para hablar criollamente. Sí, sí. Puedo decir pies porque después las señoras, No, está bien. las señoras me Entiendo el critican punto. la forma de hablar. Entiendo el punto. Lo que pasa es que de afuera se dice, che, está defendiendo a Cuba. Es que de al régimen hecho cubano. hubo una señora que es una licenciada, no sé qué, que me retaba a que fuera a discutir con ella. Yo no voy a discutir con ella porque también le debo respeto a quien entiende que está en contra. El problema es que yo no me quiero meter a decirle quién tiene que gobernar su país. En todo caso, serán los cubanos que decidirán. Está bien. Pero en ese marco, en ese contexto, se extractó eso como se extractó hace pocos días. Y también te digo, yo no me meto con la prensa como no me gustaba que se metieran conmigo. Cada uno sabe cómo realiza su trabajo. Bien. Vos podés compartir o no. Extractaron algo que tenía que ver con Israel, aprovechando el momento coyuntural que vivimos, y yo voy a reiterar y a defender hasta el último minuto de mi vida. Bien. Nosotros tenemos relaciones con todos estos países. Bien. Hablemos del tango porque sobrevoló. Tenemos esta nota, mirá. Una cantante de tango en el Senado. Sí. Como tanguero que soy, formado por 2 viejos tangueros, como mis padres, me interesa saber cómo empezó, cómo te picó ese bichito de cantar tangos. Si aprendiste a cantar con algún profesor, si empezaste a cantar de atrevida, si tus viejos te inculcaron el gusto por el tango. De locos cómo empezó. Mira, en realidad yo soy profesora de guitarra, profesora de solfeo. Durante muchos años, te estoy hablando de más de 14 años estudiando guitarra, estudiando solfeo, tengo mis diplomas ahí, toco la guitarra clásica. Uno, como decía aquella frase de la película El secreto de tus ojos, uno puede olvidarse de muchas cosas. De las pasiones es muy difícil que vos cambies de pasión. Que en ese caso alude al fútbol, pero aplica. Pero aplica para cualquier pasión. En mi caso, la música es una pasión, me encanta. Siempre integré los coros en los eventos estudiantiles. Yo integré el coro del Liceo Atlántida para poder viajar a Brasil, ¿no? Para ir a cantar a Novo Hamburgo. Era el que por lejos el que cantaba peor, pero bueno. Y mira qué pasó, yo en realidad no cantaba tango y estaba bastante lejos. Es más, peleaba con mi viejo porque mi viejo escuchaba Magaldi. A mí particularmente Magaldi no es de mis preferidos, pero a él le encantaba esa voz finita de Magaldi. Y sí cantaba música popular, ¿no? Imagínate que yo en los 80 era adolescente. Claro. Tenía un hermano que me llevaba 12 años y que me traía los cassettes en aquel momento, sí, mirá, claro, de qué estamos hablando, de Silvio Rodríguez, de la trova cubana, bueno. Entonces cantaba ese tipo de música y canto popular. Cuando me voy para Chuy, con mi guitarra siempre, mis hijos y mi guitarra abajo del brazo. Sí. En una rueda de amigos, ya habían pasado bastantes años, empiezan a pasar la guitarra. En esa rueda de amigos había algún poeta, algún músico, ahora te voy a decir quiénes. Pasan la guitarra y no me preguntes por qué, porque en ese momento yo nunca había cantado un tango. En ese momento me pasan la guitarra y de escucharlo, la música, la radio, yo cantaba así en algún acto político, sí, música popular. Canto Garganta con Arena, ¿no? Acompañándome de la peor manera, ¿no? Horrible mi acompañamiento. Ya me hiciste calentar, ministra, me hizo calentar, ministra. Garganta con Arena es un tango sobrevalorado. Es sobrevalorado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, pero tan sobrevalorado que en ese momento era como lo que sonaba. Y yo canto eso, aplauden todos, pero digo, estamos en una rueda medio, o sea, en un asado todo el mundo te va a aplaudir. Cuando me iba de esa reunión, alguien que después se convirtió en un amigo y alguien que yo admiraba profundamente, lo sigo admirando y lo quiero además, Julio Víctor González, el Zucará, me acompaña a la puerta y me dice, dedícate seriamente al tango porque tienes una voz muy, mirá la palabra que me dice, tienes una voz muy sensual para el tango. Papá, tienes que cantar. Entonces yo me quedo con aquello y le digo a mi compañero, me lo dijo Julio Víctor González. Yo tengo que hacer algo con esto. Al poco tiempo me llama Fernando Rótulo, otro músico, integrante del dúo Sol y Palma, y me dice, mirá, me dice Julio que cantaste tango en tal lugar, hay que ir a representarnos en... Digo, ¿estás loco? Yo ni loco, no sé 2 tangos. Bueno, aprendete 2 tangos. Ahí digo, ¿por qué no? Salgo a buscar en Chuy, que además tiene una influencia tremenda de la frontera, no encontrabas un bandoneón ni que hablar, nunca.
y una guitarra que hiciera tango. Encuentro un amigo que es 33ino y me dice, yo te acompaño en esta aventura. Me dice, vamos a investigar. Y empezamos a investigar, ¿no? Entonces, 2 tangos aprendimos. Por una cabeza era uno y el otro era La Última Curva. Vamos al concurso Venía a cantarle a Gardel, que se realiza todos los años en Bachedén, en Tacuarembó, y pasamos a la segunda ronda y no teníamos tercer tema. No había un tercer tema. Entonces fuimos abajo un cocotero que había y empezamos a buscar en internet y encontramos otro tango y pasamos a la segunda ronda con ese tango. No ganamos porque además te cuento que en ese momento yo era lo más parecido a alguien que nada tenía que ver con el tango. Claro. Tenía el pelo absolutamente rapado y de color rojo y azul, con una trenza larguísima, parecía de alguna religión oriental, con ropa toda de blanco, era bastante hippie, si se puede decir en ese momento, con los lentes en la cabeza, y el jurado era alguien que después tuve el gusto de conocer, que quiero mucho además, que era Nancy De Vita, nada más y nada menos, y Mañone, Estela Mañone, a quien después tuve oportunidad de hacerle una nota. Yo soy profundamente admiradora y reconozco el valor que tiene Eduardo Mateo en el canto popular uruguayo. Creo que hay un antes y un después de Mateo. Ella había tenido contacto en la vida con Mateo, entonces terminó haciéndole una nota, pues yo ya trabajaba en prensa. Mirá vos. Y ahí arrancó una pasión por el tango. Empezamos, che, ¿y si hacemos esto seriamente? No ganamos, ganó un señor que era lo más parecido a Carlos Gardel, súper traje, convencional, engominado, divino, cantaba. Y ahí empezamos a investigar tango, sumamos un clarinete porque no conseguíamos bandoneón, adaptamos, yo leía música, el que sumamos en el clarinete es maestro de orquesta, hoy está tocando vientos en la Orquesta Municipal de La Valleja. Y formamos un trío que se llamaba El Berretín, y ahí salimos a recorrer varios lugares cantando tango. Ministra, tras lo sucedido con Cecilia Cairo, quien debió renunciar al Ministerio de Vivienda poco de asumir, hubo como una seguidilla de descubrimientos periodísticos, podríamos decir, de jerarcas que mantenían ciertas deudas, ¿no? Nos enteramos lo de las deudas de Rodrigo Arime, el titular de OPP, y entre esos nombres surge el tuyo. Más como rumor que como información confirmada, vamos a decirlo. Pero tú recogiste el guante. Casi me da un ataque cuando vi la cantidad que no era real, porque ahí estaban medidas lo que se llama contingencias. Yo soy horrible para los números, por suerte tengo un equipo financiero maravilloso, pero me explicaban, por ejemplo, te dicen que tenés una deuda con ANDA de 200.000 pesos. Me llamó gente de ANDA muy amablemente, mire que eso no es así. Ahí lo que le están tomando es todo lo que le descuentan mes a mes de su alquiler. Porque a eso iba, tú hablaste de una casa de brujas, de los jorobados que son las redes sociales, y explicaste que era una deuda de 330.000 pesos de alquiler que se te iban descontando de tu salario desde que eras legisladora. Y lo mismo pasaba con otra de las que se me adjudicaban ahí, por eso yo decía, nunca vi 400.000 pesos juntos, quiero decirlo, pero sí había otras que se reconocieron, se pagaron, que eran mucho menores y que venían de atrás, y que además estaban reconocidas y se venían pagando y a veces caía porque no se podía. ¿Pero qué te dejó como reflexión estas primeras semanas del gobierno, administración de Orsi, donde un día sí y otro también aparecía casi como una fijación encontrarle deudas a los jerarcas de este gobierno? Sí, a veces es deuda, a veces es otro tema. Y también comentarios maliciosos, muchas veces prejuzgando en redes sociales. Vos hablabas de los jorobados de las redes, ¿no? Es que yo creo que eso le hace mal en general a la política, no a los actores políticos, ¿no? A mí me preocupa mucho eso que vemos a veces en las redes, que es como una cuestión jorobada y que mirá que trasciende los partidos políticos. A mí me molesta cuando alguien, soy muy cuidadosa cuando hablo con mis hijos, que hoy son hombres, pero que hablamos estos temas, o con mi compañero que a veces me dice,
ay, no pueden poner esto, no podemos responder cuando no hay argumentos reales, políticos. Sólidos. Digo, a mí me parece muy bien que haya una crítica a la forma de conducir, porque no tenemos, no soy tan soberbia de pensar que siempre hago las cosas bien y tengo la verdad. Ahora, que me critiquen porque tengo sobrepeso o porque es como muy banal, porque ¿qué pasa si mañana baja de peso y queda 90, 60, 90? ¿Qué te van a criticar? Sí, es frívolo, pero además es malicioso, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay como un odio. Hay una señora que se jacta de llamarme. A mí me encanta usar ponchos. Reivindico el poncho. Bueno, primero porque viene de la historia. En redes hay una que te pegó cuando fuiste a cantar a Funfún, por ejemplo. ¿Cómo no una fui, ministra que de también Estado puede quiero- estar cantando tango? Que también quiero aclarar algo. Yo hice un ciclo en Funfún hace bastante tiempo, no era ministra, invitada por Gonzalo, a quien además Un crack, Gonzalo, sí. lo quiero mucho. Estamos hablando de un lugar emblemático donde allí nos juntamos muchas veces con embajadores, con representantes internacionales, con el mundo de la cultura que está bastardeado Sí. muchas veces, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa? Un hermano de la vida, Nelson Pino, Te invito a cantar con me él. invita, estábamos allí, como invitaba en su momento a Daisy, o invita a mucha gente que va por allí. Y yo sí, accedí, canté, estaba con mi hijo, con la suegra de mi hijo que quería conocer Funfún, accedí a cantar. Alguien lo levanta como que era, se sorprendió la noche montevideana con la cantante. En realidad el sorprendido fue el que fue por primera vez a Funfún, Claro. y vio eso, porque eso pasó muchas veces. Sí. Ese día estaba la ministra yo no recuerdo si de Trabajo o de qué, de España, y el embajador de España, como van muchas veces, allí nos saludamos, pero allí yo tuve, el día que yo canté, Pero además, siendo senadora, ¿sabe quiénes estaban? Y lo recordamos siempre, estaba el senador Botana, estaba Alberto Iglesias, que había ido allí. pero además, ¿cuál es el problema? No. Nos tenemos que ir a una pausa. Yo desdramatizo. Está muy bien. Nos tenemos que ir a una pausa. Ya venimos. Estamos charlando con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Me pongo los lentes de Óptica Rubio para decirte que en julio Óptica Rubio viene con una promo que no vas a poder dejar pasar. El 1+1 está de vuelta. Compras un armazón con cristales y te llevas un segundo par completo totalmente gratis. Aplica para lentes de lejos, de cerca, bifocales, multifocales, armazones de última tendencia y cristales de alta calidad. Y lo mejor, el segundo par es completamente de regalo. Solo por tiempo limitado, no dejes pasar esta oportunidad. Vení a Óptica Rubio, donde tus lentes no solo te acompañan, te definen. Óptica Rubio, viví tus lentes. Vamos a hablar de tu rol como ministra. El 1 de marzo asumiste este desafío. ¿Qué concepción tenías entonces de las Fuerzas Armadas? Lo pregunto por aquello de si deberíamos achicar el tamaño de las Fuerzas Armadas, si tenemos o no demasiados cuarteles desperdigados por el país. Recuerdo cuando una correligionaria tuya, la legisladora Constanza Moreira, por ejemplo, ha hecho hincapié en reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas. Otros dicen, bueno,
pero bien que lo llaman cuando se los necesita en casos de inundaciones o de desastres naturales. ¿Cuál es tu postura sobre el tamaño de las Fuerzas Armadas? Empiezo por la primera pregunta que me hacías. ¿Cuál es mi visión? Las Fuerzas Armadas es parte del Ministerio de Defensa, no lo es todo. El Ministerio de Defensa Nacional es mucho más que el brazo armado ejecutor del Estado, que es una parte y un componente muy importante en la defensa nacional. Ahora, la defensa nacional es mucho más que eso. Es algo que tiene que ver no solamente con lo militar, tiene que ver con lo civil. Defender la soberanía nacional para el Estado, tenés una parte que es la militar, de la ¿cuál es el concepto que yo tengo? Yo no creo que haya que eliminar a las Fuerzas Armadas. Nunca estuve de acuerdo con eso. Tampoco ¿No estoy querés de acuerdo Costa Rica? Que no es tan así. Bueno. Analicemos Costa Rica de quién depende, en todo caso. En nuestro caso, creo que no podemos confundir, yo creo que ahí hay otros temas que se nos cuelan, un momento histórico en particular al que todavía se le tira por encima a las Fuerzas Armadas determinada conducción, que fue un momento histórico en el que hubo excesos que además fueron planificados. Hubo terrorismo de Estado, no excesos. Hubo terrorismo de Estado, no solamente en nuestro país, en toda Latinoamérica, pero yo por eso no puedo condenar a lo que son nuestras Fuerzas Armadas hoy. Creo entender a lo que tú vas. Te referís a cierto accionar. Sesgo ideológico, prejuicio sobre el uniforme militar. No puede X haber. años después, décadas después de estar en democracia. Nunca lo tuve porque entiendo que se puede individualizar a quienes estuvieron involucrados en eso y no podemos condenar a generaciones y generaciones de vida y convivencia democrática. Llevamos 40 años de democracia ininterrumpida y eso hay que valorarlo. Entonces hoy cuando te está desfilando a la democracia un militar en el marco de un 1 de marzo, no podemos confundirlos tanto. Bien. ¿Verdad? Entonces, si me decís más, menos, qué cantidad, yo creo que la ley de 2019, de alguna manera, ha ido progresivamente reduciendo algunos cargos de alta jerarquía. Pero vos vivís en un país que tiene 3,5 millones de habitantes, que tiene un interior donde muchas veces el único medio de trabajo que encontrás es sumarte. Entonces, ahí yo digo, hay que pensar a veces de qué hablamos, en cuánto, qué cantidad tenemos que reducir. Bien. Cuando pregunto eso no hay respuesta. ¿El aporte del Ministerio a la búsqueda de desaparecidos es una de tus prioridades? Es una de las líneas Digo de el trabajo. aporte porque hoy no es el Ministerio de Defensa quien lidera la búsqueda, ¿no? Claro, no, es que no debe ser así. Digo, en realidad es una herramienta. Hoy por hoy sabemos que cada tanto aparecen, ya sea huesos, ya sea documentos, y aparecen y parecería que estuvieran escondidos en algún lado. Entonces, yo tengo que ser una herramienta que facilite esa búsqueda. No puedo ser, y no ha sido, yo reconozco que no ha sido, a mí me tocó visitar determinados batallones durante el periodo de Senado, nunca tuve un problema para ingresar con determinadas coordenadas, ¿no? Entonces, justicia de por medio, una lucha que es de toda la sociedad porque aparezca la verdad, y tenemos que ser una herramienta, no podemos ser una traba. ¿En qué está la construcción de las 2 patrullas oceánicas y por qué el país necesita esas OPB para la Armada? Tú te reuniste en abril con el dueño de la española Cardama. ¿En qué está eso? Eso continúa. Eso tiene una vía que es, nosotros fuimos, cuando digo nosotros, digo el Frente Amplio, digo esta ministra en su rol de senadora en la oposición, fuimos absolutamente críticos del procedimiento. No obstante ello, no de la necesidad de la compra. Entendíamos que la compra, ¿qué pasa? Nuestro país a la hora de pensar en blindar la frontera, en cuidar la soberanía que tiene que ver con nuestros recursos naturales, siempre está en un debe. Y una de las herramientas posibles era la adquisición de los patrulleros. ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, fue bastante prolijo el procedimiento, ¿no? Ahora,
esta administración sabe honrar los compromisos asumidos. Por lo tanto, puede ser crítica. De hecho, analicemos si ese procedimiento fue el correcto desde el punto de vista político, y ahí hay una investigación administrativa en curso que está analizando, nos piden documentos. Pero una vez que se asume el compromiso, se respeta. Pero por otro lado, se continúan la construcción. De hecho, enviamos una comisión COTEC de inspección que estuvo allá, nos trajo un informe. Ese informe ahora va a ser brindado en pocas horas a todos los integrantes de la Armada. Vamos a enviar gente que se establezca allá para hacer un seguimiento y esperamos tener lo mejor posible. Ministra, tengo que irme a la pausa, pero no quiero dejar de preguntarle. Tras recibir el contingente de militares que estaban en misión de paz en el Congo, tú ratificaste que el gobierno le seguirá comprando armas a Israel y recibió fuego amigo por esto. Por ejemplo, en la publicación La Izquierda Diario te criticó por entender que te habías hecho cómplice del genocidio de Israel, esto entre comillas, de Israel contra el pueblo palestino. Leo textual lo que dijo La Izquierda Diario. Mira, ¿qué opinas? Yo el día sábado estuve en Chuy, mi lugar de residencia durante 20 años, en una convivencia permanente con la comunidad árabe palestina y con la comunidad judía que vive en Chuy, en absoluta armonía. Fui a visitar a un amigo que hace poco tiempo tuvo un incendio en su casa que salió en los medios. Sí. Me estoy refiriendo a Yamal, un integrante muy comprometido con la causa palestina. Él tuvo la deferencia de pedirme que se quería sacar una foto conmigo y me dijo, se quitó su jata para no comprometerla, ministra. La comunidad sabe cuál ha sido mi relación histórica con ellos. Ahora, Israel continúa siendo un pueblo hermano. Nosotros tenemos compañeros que pertenecen de la izquierda, que pertenecen a esa comunidad y que no avalan determinadas acciones asimétricas que siempre hemos reconocido que están en este conflicto. Ahora, Israel sigue siendo un pueblo hermano, seguimos manteniendo vínculos con Israel y eso no me convierte y lo asumo con total entereza, como ministra de Estado. La pregunta que me hicieron en realidad era, ¿usted le va a seguir comprando armas a Israel? Y yo dije, yo le voy a comprar armas a quien tenga que comprarle siempre y cuando se hagan los procedimientos correspondientes, la transparencia correspondiente. Pero me interesa le compraría a China y le compraría a Estados Unidos. Pero me interesa saber porque se han pronunciado unos cuantos sectores políticos dentro del Frente Amplio y la propia fuerza política. ¿Usted entiende, tú entendés que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino? Yo entiendo que es complejo meterme en esos términos. A mí me preguntás, ¿te gusta lo que está sucediendo? No me gusta. Hay demasiada gente sufriendo. Y soy absolutamente... Alguien que participaba, hasta antes de ser electa ministra, de determinadas manifestaciones, hoy no puede desmarcarse de eso. Pero hoy soy ministra de Estado y tengo que asumir ese rol. Y lo asumo. Está cuidando las formas. Sí, las cuido porque el Estado necesita que los cuidemos. Está bien. Vamos a la última pausa. Venimos a cerrar esta preciosa charla en la noche de Seré Curioso. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Se fue volando esta charla con la ministra de Defensa, así que solo hay tiempo para entregarle los lentes, gentileza de los amigos de Óptica Ruglio. Me encantan. Y para hacerle la última pregunta, la del estribo. Me encantan. ¿Es una mujer feliz? Sí, sí.
La felicidad no es una línea recta, ¿no? Tiene altibajos, pero sí, tengo una familia maravillosa, un compañero maravilloso, tengo amigos, no están dentro de la política, mis amigos están por fuera de eso, tengo compañeros maravillosos, vivo en un país maravilloso, a veces tengo momentos de angustia, y me angustian las mismas cosas que le angustian a todos. Sandra Lazo, gracias por esta charla. Gracias a ti. Señores, gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística en la pantalla de BTV, y desde la productora Trimax queremos invitarlos, conminarlos, como dice Sergio Puglia, a que se suscriban al canal de YouTube de Trimax Live. Entran a YouTube, ponen Trimax Live, se suscriben y ahí van a recibir todas las notificaciones de todos los productos, los contenidos, contenido nacional, laburantes uruguayos que pone en pantalla Trimax, ya sea en televisión, acá en otros canales, como también en streaming y ese remozado estudio estupendo que tiene Trimax. Así que los invito. Y también los invito, como no, a que nos acompañen dentro de una semana para tener otra charla tan interesante como esta. Nos vemos. Chau, chau. No está bien.